Estos días se proyecta en los cines la producción vasca Marco, que relata la historia de un impostor, el catalán Enric Marcó, que se dio a conocer como antiguo prisionero de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y que lo hizo con tanta persuasión que hasta llegó a presidir una asociación de víctimas del nazismo. Las andanzas de Marco no pasan de ser una anécdota frente a la historia verdadera y realmente atroz de los campos de concentración en los que miles de españoles entre 1940 y 1945 fueron internados. Allí murieron la mayoría de ellos. Sobre esta historia se ha publicado una importante investigación que tiene el valor de incorporar a los estudios de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto el caso de los cerca de 10.000 republicanos españoles que conocieron el horror de Mauthausen, de Buchenwald, de Auschwitz, Gusen o el campo de mujeres de Ravensbrück, víctimas de la barbarie nazi a quienes por primera vez se ha puesto nombre y apellidos. Con uno de sus autores vamos a charlar en esta sección de Eusko Ikaskuntza que presenta Juan Aguirre. ¿Qué tal, Gabón, Juan? Gabón, Eva, sí, vamos a hablar con Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, donde ostenta la cátedra de Historia Contemporánea. Y bueno, tiene sus líneas de investigación centradas principalmente en la represión política durante el franquismo, el sistema penal de la dictadura española y la explotación humana durante el Tercer Reich. Bueno, ha escrito un montón de libros, pero representativos, digamos, de esta labor investigadora. Podemos citar Crimen y Castigo, Cárceles, Justicia y Violencia en la España del siglo XIX, La redención de penas, la formación del sistema penitenciario franquista, El exilio interior, cárcel y represión en la España franquista, Puig and Teach, la transición inacabada, o Geografía humana de la represión franquista, del golpe a la guerra de ocupación 1936-1941, libro este último sobre el cual hablamos con él hace ya unos cuantos años en este mismo espacio. Buenas noches, Gutmaro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido otra vez a este espacio de la mecánica del caracol para hablar sobre deportados y olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis, que usted ha escrito junto al también historiador Diego Martínez López. En el libro, como ha dicho Eva, se recogen listados de fallecidos y de liberados de los distintos campos. Yo me he tomado la labor de contar los que aparecen provenientes de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, y me he encontrado pues más de un centenar, 103 aproximadamente, de los cuales nueve mujeres. En su mayoría es muy interesante porque aparecen con datos de su edad, localidad de procedencia, etcétera, y bueno, más del 70% efectivamente no sobrevivieron. Quisiera preguntarle, Gutmaro, ¿cómo se ha realizado esta recopilación? Que hemos de entender, obviamente, que recoge todos los que se han podido documentar. No están todos los que fueron, los que padecían los campos de concentración. Y a la vez, ¿por qué esto no se ha podido realizar, no se había realizado hasta ahora? Bueno, pues un placer en primer lugar volver a hablar con vosotros y bueno, empezando por la segunda cuestión y con la primera, ¿no? Pues un tema documental, ¿no? Realmente la documentación estaba dispersa a nivel de archivos europeos, sobre todo en Berlín y también en Austria, ¿no? En el propio campo de Mauthausen, que es el campo principal, ¿no? Al que van destinados. Pero por otro lado hay una documentación. Nosotros hemos fundamentalmente hecho los listados de los que fallecieron en los campos, ¿no? Evidentemente todos los que pasaron no sabemos todavía cuántos son. Tenemos los datos de los que fallecieron allí. Eso es lo primero que hay que decir. Pero esos datos sí que estaban en el archivo del notariado de Madrid desde el año 52. Por lo tanto, bueno, ahí hay una serie de cuestiones que sí, durante el franquismo evidentemente no se trataban, no se conoció. Después de la muerte de Franco hasta hoy, pues sí que la verdad que ha pasado bastante tiempo y hay más interrogantes. En el verano de 1940, el ejército de Hitler ocupó Francia e inmediatamente empezó a deportar a Alemania a miles de republicanos españoles que se habían refugiado en el país vecino tras la Guerra Civil. Curiosamente, Alemania los registró como españoles, a pesar de que el gobierno franquista les negaba su amparo legal. En esas circunstancias, ¿con qué estatuto fueron internados en los campos nazis? Bueno, eso es una de las cuestiones más interesantes también que hemos intentado despejar. Durante mucho tiempo se pensó que eran apátridas, ¿no? Que se les quitó la nacionalidad.
y bueno, nosotros creemos que hemos demostrado que no es así. En realidad, todos los deportados entran dentro del mismo sistema. Una vez que se ocupa Francia, o que se ocupa los Países Bajos, o se ocupa primero Chequia, ¿no? Que es la aplicación de la custodia protectora. Es una medida legal que ya se aplica aquí al término de la Guerra Civil, en primer lugar para deportar a los que combatieron al Tercer Reich en armas, ¿no? Que son, en primer lugar, los alemanes y los austriacos. Ellos van primero a deportar, digamos, a sus nacionales, y después van a deportar a los campos a todos los refugiados que tienen ese estatus, ¿no? Esa custodia protectora, o por esa medida de custodia protectora, siguen teniendo la nacionalidad española, pero pasan a campos de las SS, pierden su condición militar, para entendernos. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno español ante todo esto? ¿El gobierno español en algún momento mostró algún interés por repatriarlos? No. Lo importante también de la investigación es que los alemanes siempre, el Ministerio de Exterior y luego de Interior, comunican constantemente lo que están haciendo, ¿no? Porque no pierden la nacionalidad y además son países amigos en ese momento, ¿no? Tienen tratados de amistad, colaboran, forman parte del eje y le dicen que están moviendo a sus nacionales, y la respuesta del gobierno español es el silencio administrativo. Es muy significativo, ¿no? No comunican nada ni en sentido positivo ni contrario, pero ellos todos los movimientos de deportación los comunican. Los años más duros y los años de mayor mortandad entre los prisioneros coinciden precisamente con los años del internamiento de los primeros españoles en Mauthausen y en el subcampo de Gusen, ¿no? Que sería conocido como el campo de los españoles. ¿Cuál fue el destino de estos miles de trabajadores forzosos, los llamados por los alemanes Rotzpanier? Eso es. Bueno, en primer lugar, el emplazamiento no es... Van destinados a ese campo, que es un campo de categoría 3, es un campo de los más duros, saben que de ahí prácticamente pues no sale nadie con vida, y es un campo, bueno, pues destinado a trabajar fundamentalmente en la cantera, ¿no? La famosa cantera de piedra con sus escalones, donde no hay energía eléctrica y todo es fuerza física, ¿no? Ahí tanto Flossenbürg como Mauthausen son dos campos, y luego el subcampo Gusen, ¿no? Que fundamentalmente están destinados a sacar piedra para las nuevas ciudades del Reich. Es el destino que el propio Hitler diseña para esos campos, ¿no? Y la mayor parte de la gente va a trabajar allí junto con los polacos, son las dos nacionalidades más elevadas. Y bueno, lo que también hemos podido constatar es que el primer invierno ya muere prácticamente el 60%, ¿no? O sea, tienen un ritmo de mortalidad mucho más elevado que el resto de nacionalidades, porque vienen ya también de la guerra, porque vienen en una situación muy dura, y porque están expuestos a un trabajo muy exterior y muy duro también para sus propios cuerpos, no resisten. Es el invierno de 1941 a 1942, ¿eh? Ese es el más letal, sí. La mayoría de las mujeres fueron internadas en Ravensbrück. Allí sus condiciones, ¿cómo eran? ¿Recibían un trato distinto a los hombres? ¿En qué situación estaban? Las mujeres, la mayor parte, y también las que proceden del País Vasco, son detenidas en Francia, ¿no? En la Francia ocupada, por actividades, digamos, de la resistencia, no colaboración u oposición a los alemanes. Entonces ya es una etapa muy tardía, estamos hablando del 43, 44, y acaban casi todas centralizadas en este campo, en Ravensbrück, que es un campo también especializado. Las mujeres no es que tengan un trato mejor, pero en primer lugar no están expuestas al exterior, al trabajo forzado. Y en el caso de las deportadas españolas, lo que llegan sobre todo es a trabajar para Siemens, para, digamos, empresas privadas que buscan esa mano de obra especializada, les dan incluso formación y hacen lentes telescópicas para los rifles y los tanques, ¿no? Para la industria militar. Entonces están mejor, entre comillas, no están expuestas, digamos, a la primera etapa, que es trabajo forzado físico brutal, ¿no? Digamos, entran dentro de la mano de obra más especializada y por tanto protegida, entre comillas. Sí, empresas como Siemens has dicho, ¿no? Sí.
Sí, sí, porque algunas de estas empresas nos pueden sonar hoy en día, vamos, que siguen existiendo. Sí, muchas siguen existiendo y bueno, también han dejado sus archivos, la mayor parte de ellas gracias a ellas se puede comprobar, ¿no? Entonces, el problema es que nosotros solo hemos podido constatar o queremos ir siguiendo los registros de mortalidad, ¿no? Para poder tener ese dato primero. Bueno, hubo 200 y pico mujeres que fueron destinadas a la explotación sexual. Eso también son unas páginas tremendas, esas en las que describen en qué condiciones estaban, que casi además era casi un premio, una cosa tremenda, ¿no? Poder estar allí con una serie de Sí, privilegios. son destinadas también en el final a Mauthausen y a otros campos para lo que es el Sonderbau, ¿no? El burdel. Y bueno, pues como todo en el campo está absolutamente reglamentado, ¿no? El tiempo, como bien dices, es un privilegio, es un vale. Aquellos trabajadores, digamos, que han salido pues para incrementar la producción, ¿no? Y nos llamaría mucho la atención y forma parte dentro de la lógica de los campos y también de que no deja de ser una diversión de las SS, ¿no? Son campos de las SS y para ellos, dentro de sus prohibiciones raciales, no pueden ser nunca judías y bueno, pues las españolas también en ese sentido eran preciadas, aunque hay que entenderlo, como bien dices, como un premio, un incentivo al trabajo. Y luego la redención de homosexuales a través de ellas, ¿verdad? Que eso es otra cosa bastante delirante, ¿eh? Sí, Intentaban los Hitler nazis. es que en esto tenía una visión de que realmente la entrada de la prostitución para acabar con la homosexualidad en los campos, no es su idea. Hay que tener en cuenta también que la prostitución es legal en la Alemania nazi y bueno, digamos que entre eso y la producción pues intentan erradicar la homosexualidad en los campos, que sí que es una práctica, no está muy documentada y que evidentemente ellos no quieren que se extienda, ¿no? Porque creen que es una cosa que hay que erradicar. Están exterminando a los homosexuales, pues están creando espacios donde también se da eso, ¿no? Con lo cual introducen esa cuestión y deportan muchísimas mujeres para ese fin. Es muy interesante en el libro que esa foto fija que a veces tenemos a través del cine, etcétera, de los campos, no es tal y se explica perfectamente cómo a lo largo de los años hubo modificaciones profundas en los objetivos y en la forma de trabajar y de explotar en los campos alemanes a sus prisioneros, ¿no? Al servicio, sobre todo ya en la última etapa, al servicio de la economía de guerra alemana. Incluso llegó un momento, Gutmar, en que los responsables de la administración fueron combinados a preocuparse por el bienestar, dicho entre comillas, el bienestar de los prisioneros. Esto suena extraño, está muy bien explicado en el Sí. libro. Me gustaría que nos lo apuntaran brevemente, sí. Sí, sí, es verdad. No podemos, ni hay que confundir con los campos de exterminio. Es verdad que los campos de trabajo pueden circular hacia los campos de exterminio, pero en la etapa final y los campos de trabajo, sobre todo, tienen una lógica pues eso, de rendimiento, ¿no? De explotación. Ahora bien, la primera etapa es masiva, tienen 6 millones de desplazados, 1,5 millones de mano de obra forzosa prácticamente inagotable, que les llega en todo el avance del frente y ellos tienen una estructura prácticamente controlada por el propio partido nazi, por las SS, no son su propio, digamos, rendimiento, ¿no? El problema es a partir del 42, 43 sobre todo, cuando la guerra empieza a torcerse para los alemanes, en el frente del este sobre todo, y entonces ahí entra la industria privada, ¿no? La industria de armamento y las grandes empresas alemanas, y ahí tienen que introducir un criterio de eficacia y de tratar bien, entre comillas, a los prisioneros, ¿no? Y a que sean rentables y a cuidarles. Eso también hace que el 30 y tantos % de los españoles que quedan sobrevivan, porque pasan a labores especializadas, a construir y a trabajar para esa industria de armamento privado que les cuida mejor, por lo menos, lo que es la ración diaria media, se le incrementa bastante, ¿no? Todo eso, pues los alemanes lo han guardado en los campos y hemos podido ver cuánto es la tasa de mortalidad por un lado y por otro lado cuántas calorías se ingestan, y a partir de que pasan a la industria privada pues mejoran bastante, ¿no? Luego ya al final, a partir de verano del 44 todo se colapsa y todo esa planificación queda en papel mojado, ¿no? Se pone en evidencia, por tanto, pues una colaboración entre las empresas privadas que se aprovecharon de esta mano de obra esclava y el régimen nazi. ¿Se puede hablar incluso de simbiosis? No sé cómo lo habéis visto.
Sí, totalmente. Es que es tendemos a pensar que es una cuestión del Estado bueno, el Estado, el partido nazi es el Estado, ¿no? Empezando por ahí, pero realmente es una colaboración de los grandes ministerios de su planificación económica y de la industria privada. Y luego son campos de experimentación, campos de experimentación también sanitaria. Hay que tener en cuenta que las empresas como Bayer, que es las que hacen, bueno, pues el triste y conocido famoso gas ciclón B, pues inicialmente es un insecticida, ¿no? Y los están probando allí, los están probando con ellos y realmente esta estructura pertenece al desarrollo, lo que llamaríamos la innovación científica aplicada a la guerra, ¿no? A los cohetes V2 también los hacen en los campos de donde están los españoles, en Dora y en los subcampos de Mauthausen, ¿no? Y esos científicos son científicos que luego se llevarán los norteamericanos. Quiero decir que es todo una serie es un proceso que no acaba con la Segunda Guerra Mundial y es un proceso que tiene que ver sobre todo con las grandes multinacionales y la industria la industria pesada que acaba pasándose a la industria de guerra. Y la mano de obra que necesitan son los prisioneros de guerra. Y en paralelo con este programa de explotación económica de los campos, a partir de 1941 se puso en marcha la llamada Solución Final para el exterminio de los judíos. Guzmán, ¿qué alcance tuvo esta solución final entre los descendientes de los judíos peninsulares dispersos por Europa, los sefarditas españoles, algunos de los cuales, con unos cuantos miles, se habían quedado protegidos bajo el paraguas del decreto de Primo de Rivera del 24, ¿verdad?, que les permitía recuperar la nacionalidad? Y en este caso, ¿cuál fue la actitud de las autoridades franquistas ante este holocausto de cientos o quizá miles de compatriotas? No queríamos terminar esta investigación sin abordar sobre todo también el papel de las mujeres, como hemos comentado, de las españolas y de los judíos con nacionalidad española, porque no lo perdieron, ¿no? Sefarditas había muchos más descendientes de que estuvieron en la península ibérica, pero que al comienzo de la guerra tuvieran la nacionalidad española. Pues hay dos grandes comunidades, ¿no? En Francia, que hay unos 300.000, y sobre todo en el antiguo Imperio Otomano, en Salónica y en Atenas, ¿no? En Grecia. Ahí hay una comunidad de 70.000 judíos que es deportada al completo, ¿no? Y lo que hemos hecho es seguir los mismos registros de deportación y de entrada en Auschwitz, sobre todo. Van por las dos vías, sobre todo a través del campo de Drancy, a las afueras de París, y en los 78 creo que son convoyes que salen de Drancy hasta Auschwitz a lo largo de la guerra. En todos hay un sefardita con nacionalidad española. A veces hemos visto también que vuelven en el mismo tren y se llevan a sus hijos. Y eso, bueno, pues parte de la investigación también más dura, ¿no? Y la otra comunidad que es totalmente aniquilada es la sefardita de Salónica y de Atenas en menor medida. Está en parte es protegida, pero tienen que ir al campo de Bergen-Belsen y ahí ya una vez que han entrado los aliados, han hecho el desembarco de Normandía, quedan interrumpidas las comunicaciones y bueno, hasta que los liberen los británicos en abril del 45, pues ya solo quedan 150. O sea que es realmente duro. Y el decreto de hace justo ahora 100 años, el de diciembre del 24 de Primo de Rivera, permitió la salvación de muchos individuos. El decreto es del 24, luego no se reglamenta hasta el 27. Realmente protegen a muy poca gente como protegidos, ¿no?, con la nacionalidad. Lo que hace el Ministerio de Exteriores franquista fundamentalmente es exigirles de nuevo que vayan a los consulados y ellos tengan que renovar la cédula de nacionalidad. No vale con el pasaporte de Primo de Rivera. Van a tener la nacionalidad en función de cómo se han portado en la guerra civil, ellos y su familia. Pues esto lo controla la Dirección General de Seguridad en la frontera y la mayoría no puede no puede cruzar la frontera, ¿no? Son deportados de nuevo, ¿no? Y eso se lo dicen los alemanes, los retransportan. Una palabra alemana que da un poco de cosa, ¿no? Entonces no está un poco, bajo nuestro punto de vista, mitificado. Se hace la ley, pero una vez que estalla la guerra todo eso queda en suspenso y gente que tiene muy buenas relaciones en Lyon, en Nimes, en Marsella, en París, con el mundo conservador, no puede cruzar los Pirineos. Uh-huh.
El último capítulo de esta historia nos habla de los hombres y mujeres que sobrevivieron al infierno nazi, pero claro, ¿qué pasó con ellos? Después de que fueran explotados como trabajadores forzados, acabó la guerra, pero quedaron en una especie de limbo legal, dado que tampoco podían volver a España, pero algún país les podía acoger. ¿Qué ocurrió con ellos? Sí. Es la parte, digamos, más, la parte olvidada, ¿no? La parte de olvidados. Esta gente hasta el año 51 no son declarados como refugiados, no tienen el estatus de refugiado, y la mayoría obtienen la nacionalidad francesa, quedan con la doble nacionalidad y viven en Francia. Y una parte importante va a América Latina, van a Argentina, México en segundo lugar, sobre todo van a Argentina y México. Algunos a Estados Unidos, pero sobre todo ese sería digamos el itinerario, ¿no? Francia y América Latina. Y lo sabemos por los registros de la UNRWA, ¿no? Que es la oficina que todavía hoy lleva a los refugiados en Naciones Unidas. Pero esta gente no pudo volver a España, tenían causas pendientes, no fueron nunca reconocidos. Y realmente creemos que sí que es una historia, bueno, que si nosotros hemos podido contribuir o contribuimos a que la gente la conozca, pues es lo poco que podemos hacer los historiadores, ¿no? Pero es realmente interesante cómo en otras partes del mundo, pues los supervivientes del Holocausto o de los campos, pues sí son tenidos en cuenta y forman parte de la identidad, ¿no? De las nuevas, después de la posguerra. Y claro, en el caso español, pues no, ha quedado diluido y ha quedado, pues en buena medida, olvidado. Uh-huh. Es increíble que tantas décadas después siga habiendo material para investigar y para sacar novedades sobre un tema al que tanta gente ha prestado atención, pero es tan enorme, abarca tanto dato, tanto sufrimiento también, que realmente siempre es interesante conocer nuevos trabajos como este, que bueno, pues que contribuyen a aclarar lo que ocurrió durante esos años. ¿Recordamos el título del libro, Juan? Sí, una investigación realmente importante, de lectura muy recomendable, que se titula Deportados y olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis, de Diego Martínez López y nuestro invitado de hoy, Gutmaro Gómez Bravo. Ha sido editado por La Esfera de los Libros. Muchísimas gracias, Gutmaro. Y bueno, pues hasta otra ocasión. Esta no es la primera vez que nos acompañabas, esperamos que tampoco sea la última. Nada, mil gracias a vosotros y espero también pues poder estar con vosotros pronto. Gracias, Juan. Agur. Eskerrik asko, agur. To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time, always love. Don't wait till the finish line. Slow demands come round, squeeze the air and keep the rest out. It helps to ride it down, even when you then cross it out. But always love, hate will get you every time. Always love, even when you wanna fight. Self-directed lives, I wanna know what it'd be like to aim so high above any card that you get dealt you. Always love, hate will get you every time. Always love, hate will get you. I've been held back by something, yeah, you said to me quietly on the stairs. I've been held back by something, yeah, you said to me quietly on the stairs. You said, hey, you good ones, hey, you good ones. To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough
to listen to the voice that told me all